Preparaba un mensaje que se relacione con esto. Se me vino una imagen a la cabeza. Quizá la conocen a la imagen, se hizo muy viral, en la que aparece un león grande con una cría de león y dice: pensé en rendirme y vi que alguien seguía mis pasos, y aparecía el leoncito siguiendo al león, siguiendo los pasos del padre. Y pensaba y reflexionaba en esto, qué importante que es cada paso que damos. No solo como padre, porque veo que aquí hay madres también, hay hermanos, y quizás también tenemos amigos a quien, de quienes somos referentes. Y en esto quiero hablar un poco de lo importante que es nuestro testimonio. Lo importante que es cada paso que nosotros vamos a dar. ¿Por qué? Porque aunque no nos demos cuenta, siempre hay alguien atrás que nos está siguiendo. Y eso es muy importante. Y cuando hablamos de testimonio, en el diccionario, la primera definición, mejor dicho, la segunda definición que aparece, es prueba que sirve para confirmar la verdad o existencia de una cosa. Esa es la definición según Wikipedia en Google. Y nosotros, dice prueba que sirve para confirmar verdad o existencia de una cosa. Nosotros, ¿qué es lo que representamos? El testimonio de cada uno de ustedes. ¿De quién habla? Cuando yo preparé este mensaje, lo hice apuntando a un público, digamos, cristiano, ¿no? Y como para poner un paréntesis ahí, por ahí hay un concepto errado de lo que es el cristiano. Hay personas que dicen, todos somos cristianos. Hay personas que por el solo hecho de ser persona ya es cristiano. Bueno, eso es totalmente errado. Nosotros bíblicamente vamos a ver que la palabra cristiano se menciona por primera vez a los discípulos que imitaban a Cristo. Y en base a eso nace esta palabra que se menciona únicamente 4 veces en la Biblia. Pero ahí se menciona por primera vez, que es imitar a Cristo. O sea, el que no imita a Cristo no es cristiano. Podrá ser religioso, evangélico, lo que quiera, pero cristiano no. Para ser cristiano hay que cumplir ciertas requisitas que no las pongo yo, no las pone una persona, sino está escrito en la palabra de Dios. Bueno, de ahí en más, nosotros podemos armar nuestro testimonio. Empezando como creyentes, porque para ser cristiano lo primero que hay que tener es a Cristo en el corazón. Y de ahí empieza el edificio, digamos la construcción. Primero la base y después edificamos para arriba. Si no tienen esta base, quizás hoy sea una buena oportunidad, ¿no? Para replantearse todo eso. Y me gustaría hablar de 3 tipos de testimonio que nosotros vamos a encontrar en esta vida cristiana. Y que sin duda todos vamos a pasar. Y el primero de ellos es el testimonio débil. Un testimonio que es débil, pero constante. Ese testimonio en el que uno falla, aprende de esa falla y va siempre por mejorar. Y cuando pensaba en esto, es difícil no pensar en Pedro, porque Pedro era uno de esos discípulos impulsivos, que él quería hacer bien las cosas y metía la pata hasta... Y le echaba muy mal, y eso está escrito en la Biblia, aunque ustedes no crean. Y uno de esos errores que se me vino a la mente es cuando él niega al Señor Jesús. Cuando él le dijo al Señor Jesús, no, nosotros vamos a ir contigo hasta la muerte, nadie te va a llevar aquí. Vamos, Pedro, le dice el Señor,
antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Le dice, no, Señor, no. Falló. Él tenía la buena intención, él estaba en crecimiento, pero aún así falló. Su testimonio fue débil, porque cuando las personas lo empezaron a reconocer ahí, che, vos sos el que andaba con el Cristo ese, ¿no? No, yo no era. No, te equivocas, mujer, le dice. No, yo no soy, se equivocan. Y él negó al Señor 3 veces. Y eso nosotros lo podemos leer en Mateo 26, 33. Y vemos así que nosotros en nuestra vida, sin duda, alguna vez hemos pasado por esto, ¿no? Quizás los estudiantes en la escuela, los que trabajan en el trabajo, cuando le preguntan, che, ¿vos sos cristiano? Ah, sí, pero no, yo tranqui, ¿no? Como que tratan de disimularlo, ¿no? Pero aquí una cosa marca la diferencia entre un testimonio débil, pero constante, y un testimonio simplemente débil. Pedro, más adelante, se paró frente a una multitud y habló de Cristo. O sea que él aprendió de ese error, porque él aspiraba crecimiento, un crecimiento espiritual. Después, nosotros vamos a tener otro tipo de testimonio, que sería un testimonio más entrenado, le puse yo. Ya el que domina ciertas cosas y puede responder preguntas, hacer frente a algunas circunstancias. Y aquí sí seleccioné un versículo que lo voy a leer. Está en Tito 2, 6 y 7, que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y aquí vemos cómo este testimonio entrenado puede presentarse como ejemplo ante los nuevos creyentes. Ya sería un punto de referencia que algunas personas van a tener para imitar. Aquí sin duda todos tienen a alguien a quien imitan, quieran admitirlo o no, porque siempre tenemos eso de decir, yo quiero ser como tal persona, o me gustaría ser un poco más como, y esos son los pasos que nosotros seguimos. Y sin duda hay gente que sigue nuestros pasos, ¿no? Y por eso es lo importante de tener cuidado, lo que hablamos, las expresiones, cómo contestamos, a dónde vamos, qué vemos, qué escuchamos. Y este testimonio ya un poco más entrenado, que es parte del proceso de crecimiento, nosotros lo vamos a tener únicamente insistiendo en aprender. Lo podemos relacionar con el gimnasio. Aquel que va al gimnasio por primera vez se va a sentir frustrado porque va a ver a otros que levantan mucho peso, que hacen los ejercicios como corresponde y demás. Pero esa persona tiene dos opciones: o deja el gimnasio, no vuelve más, o se perfecciona, aprende las rutinas y empieza a entrenar de la manera correcta para levantar el peso, un peso progresivo, digamos. Bueno, aquí es lo mismo. Nosotros, para tener este testimonio entrenado, debemos pasar tiempo con la palabra, debemos practicar la oración, debemos, como dice aquí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Implica la práctica de lo que aprendemos aquí, de lo que escuchamos, de lo que leemos. No es que uno, por tener 10, 20, 30 años de antigüedad en la iglesia, ya es testimonio de alguien, ¿no? Porque puede ser que venga, se siente y nada más.
no entrena, digamos. Aquí en este caso implica pasar tiempo con el Señor. A ver, hemos visto dos tipos de testimonio. ¿Se acuerdan? El primero, el débil. El segundo, ya no digas vos. El segundo, entrenado. Bien. Y ahora vamos a ver el fuerte, el testimonio fuerte. Y cuando hablamos de un testimonio fuerte, no quiere decir que esta persona ya está, ya llegó al tope, ya no hay más por escalar. No, significa un nivel sí avanzado, superior, que maneja las pruebas desde otro punto, digamos, ya más completamente espiritual. Una persona irreprensible. Y nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de esto a lo largo de sus cartas. Y vamos a ver en 1 Corintios 9 cómo él compara esto justamente con el entrenamiento. Dice, así como ustedes que entrenan como si estuviesen corriendo una carrera, en la vida cristiana es igual. ¿Y ustedes qué hacen? Someten sus cuerpos para que el día de mañana sus cuerpos puedan soportar la carrera, el peso y todo. De la misma forma nosotros debemos someter nuestro cuerpo y nuestra mente. Y por eso el apóstol Pablo escribe esto: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, decía, miren muchachos, yo tengo el nivel fuerte en testimonio, pero eso no quiere decir que no pueda caer, que no pueda cometer un error. Y por eso dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo, habiendo sido el mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren la manera de pensar del apóstol. La humildad para decir, sí, yo entrené, tengo una vida piadosa en comunión con Dios, sé un montón. Pero tengo cuidado. No vaya a hacer cosa que por un error quede eliminado o descalificado. Es muy importante saber lo que hacemos, tener la humildad para reconocer que así, sabiendo tantas cosas, siempre se nos puede escapar algo, ¿no? Y es lo que pasó. Filipenses 3, nosotros vamos a ver que él escribe esto. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, dice. Nosotros vamos a aprender esto de Pablo, de cómo él siempre va a poner los ojos en Cristo. Cristo está adelante. Y va siempre a buscar crecer más. Siendo el apóstol Pablo un gran referente de la Biblia, él decía estas palabras. No, todavía no pretendo haberlo alcanzado, me falta todavía. Imagínense nosotros, ¿no? Cada uno de ustedes puede evaluar con cuál de estos tres testimonios se identifica. El débil, el entrenado o el fuerte. Y nosotros, en el camino, en el proceso de esto de ser ejemplo y testimonio para las personas que nos rodean, para las personas que nos ven,
vamos a encontrar también personas que nos desacrediten. Y eso es algo que les va a pasar y es algo que es un poco doloroso a veces. Pero va a haber personas que nos desacrediten. Pero nosotros vemos en la Biblia que incluso al Señor Jesús lo desacreditaron en Mateo 13:55, cuando Él va a su pueblo y dicen, che, ¿ese no es el hijo del carpintero? Sí, él es. ¿Y qué quiere hacer? ¿Milagros ahora? No, es que le van a creer a eso, y lo empezaron así a desacreditar. La gente no le creía nada. Algunos sí, obviamente, pero la mayoría no. Y él dijo, bueno, está bien, ellos no me creen, un profeta no es honrado en su propia tierra. Y vemos que incluso el Señor Jesús pasó por esto. Pero después nosotros vamos a ver una pelea, por decirlo así, una discusión importante en la Biblia, en la que el apóstol Pablo, siendo una persona nueva, vamos a decirle así entre comillas, nueva en la iglesia, tuvo que reprender al apóstol Pedro, al famoso, al apóstol Pedro, el que caminó en el agua, al que separó a multitudes de 5.000, de 10.000 personas, así a ese apóstol. Lo reprendió de tal manera que quedó escrito, y nosotros lo vamos a leer ahora. Está en el libro de Gálatas 2, desde el 11 al 14. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y él, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí vemos cómo una persona como Pablo, que hasta este entonces era una persona nueva en los caminos del Señor, o sea, mucho más que Pedro. Y Pedro estaba cometiendo algunos errores, y Pedro ya estaba en el nivel fuerte de testimonio. O sea, Pedro era una persona de la cual multitudes la imitaban y la seguían. Pero sin embargo, Pedro estaba cometiendo errores que el apóstol Pablo pudo discernir, ver y decirle, esto está mal. Aquí hay que corregir porque esto no va así. Y esa fue una discusión que tuvieron, de las cuales fue fuerte, porque ahí deciden dividirse. Dice, bueno, vos vas para allá, yo voy para aquí. Pero aquí vemos que a una persona nueva en el Señor puede ser usada por Dios para corregir a alguno que ya tiene quizás sus años en el camino del Señor. Pero el hecho de que esa persona sea nueva o que no tenga cierta experiencia no quiere decir que no tenga la autoridad para corregir a otra. Hay que tener humildad para aceptar la corrección. Hay que tener un discernimiento también para ver que esa corrección sea bíblica y que nosotros no nos hayamos también desviado del camino, ¿no? Esto es algo con lo que nos vamos a encontrar siempre. Personas que ponen excusas para intentar decir,
pero ¿quién sos vos que me vienes a corregir a mí? Bueno, la Biblia, la palabra te da autoridad. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, y así en todo lo que hagas. Y nosotros como creyentes debemos ser ejemplo. Y se me vino a mí un proverbio cuando reflexionaba en esto, y que el viernes también lo recordábamos ahí en el grupo, que es Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanzas hay del necio que de él. Miren lo fuerte de este versículo, porque Proverbio viene hablando de los sabios y de los necios, pero en este caso al final pone otra categoría, que es necio de necios, le diría yo. Aquel que se cree sabio en su propia opinión. No, yo me las sé a todas. ¿Que él me va a venir a corregir a mí? No. Dice, más esperanza hay del necio que de ese tipo de personas. Por eso hay que tener humildad, aprender. A ver, fallado, ¿en qué he fallado? Por ahí nos va a costar, ¿no? El orgullo de decir, bueno, me equivoqué. Pero reconocer el error es un gran paso para el crecimiento. Porque la persona que te corrige quizás aprende de tu humildad y pasas a ser ejemplo en eso. Ahora, habiendo hablado de estos 3 puntos y de este paréntesis, entonces como para refrescar la memoria, el testimonio débil, testimonio entrenado y un testimonio fuerte. Y en el paréntesis ponemos, que yo lo puse en pregunta, ¿qué hacer si me desacreditan? Que es lo que nosotros acabamos de leer. Ahora, está muy bueno todo esto del testimonio, está muy bueno todo esto de ser ejemplos, y más para los que tienen hijos, porque de la manera en que críen a sus hijos, esos van a ser los pasos que ellos sigan. Como dice el versículo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué camino estás vos que tu hijo está siguiendo? Y aquí viene lo importante, porque quizás uno dice, no, yo estoy en este camino, estoy bien. Aquí estamos bien, estamos cómodos, no pasa nada, me va bien, todo bien. Pero dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece recto o le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Y si vos estás tomando ese camino, tu hijo va a parir. Tu hermano, el que te ve, el que te sigue, lo está llevando ese camino. Por eso hay que examinar el camino que tomamos y revisar cada uno de los pasos que damos. Todo esto que estoy parafraseando, quizá ustedes no saben, pero todo eso está en Proverbios. Yo lo estoy diciendo sin cita y sin la forma técnica, pero todo esto está aquí en el libro de Proverbios. Ahora, lo importante de todo esto, que me alegra que cada uno de ustedes haya podido disponer un tiempo para venir y compartir con nosotros, pero lo importante de esto es aquí el camino que tiene cada uno. Nosotros, como seres humanos, como personas, sabemos que al final del camino el destino para todos es uno. Y eso no es novedad porque todos sabemos. Y ese destino es la muerte. Que nosotros vamos a morir, tarde o temprano. El tema es qué hay después de la muerte. Quizás nosotros los jóvenes no pensamos en eso mucho, ¿no? Porque no la vemos cercana a la muerte. Y eso es un problema, digamos. Pero quizás la gente mayor sí ve ahí, quizá un poquito empieza a pensar.
Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar preparados para ese momento. No importa cuántos años tengas. No importa si tienes 5 o 50. La Biblia te dice, vos tienes que estar preparado para el día en que mueras. Porque el día que mueras hay un juicio. Y ese juicio viene por una sola cosa. Y cuando siempre que hago esta pregunta, les pregunto, ¿vos sabes qué es lo que va a juzgar Dios? Sí, Dios va a juzgar lo bueno y lo malo que hicimos. Y no es así. Porque lo bueno nunca se pone en juicio. Solamente se pone lo malo. Y en este caso, la Biblia le llama pecado a lo malo. Y vamos a ponerle un nombre más específico al pecado. Mentir es pecado. Odiar es pecado. Pensar mal es pecado. Robar es pecado. Y podemos así enumerar los 10. Pero basta uno solo para que nos condene a una eternidad sin Dios. Y esa eternidad sin Dios se llama infierno. Ese es el destino que todas las personas tienen, tristemente. Y Dios vio que nosotros íbamos camino al infierno derechito, como ovejas, así, en fila. Pero Dios nos ama tanto que Él no quería que vayamos al infierno. Y Él no quiere que nadie vaya al infierno. Y es por eso que Él dijo, no puedo permitir, si yo los amo, no quiero que vayan, no voy a permitir que se vayan al infierno. Dios es amor. Todos han escuchado esa frase, famosa. Pero una frase que no es tan famosa y que es igual de verdad es Dios es justicia. Y el pecado tiene un precio y hay que pagarlo. Yo no puedo pagar mi pecado y ninguno de ustedes puede pagar su pecado. Es por eso que Dios mismo pagó el pecado. Envió a su Hijo a pagar el pecado. Ese precio que ninguno de nosotros podía pagar, dijo, bueno, lo voy a pagar. Envió a Cristo, quien vivió, padeció, fue ejemplo, fue testimonio en todo. Él soportó todo lo que nosotros leímos, Él lo padeció. La humillación, el dolor, todo hasta la cruz. Él en la cruz derramó su sangre. Y la sangre de Él es lo único que puede limpiar nuestro pecado. ¿Por qué su sangre y no la mía, por ejemplo? Por dos cosas. Una, que Él es el Hijo de Dios. La otra, porque su sangre es pura y sin mancha. Porque aún Él siendo tentado, nunca pecó. Y porque Él nunca pecó, la muerte no pudo retenerlo en la cruz. Y porque la muerte no pudo retenerlo, al tercer día resucitó. Y porque resucitó, nosotros tenemos la esperanza de que nosotros, si aceptamos el regalo de Dios, vamos a estar con Él el día que nos toque morir. O sea, saltaríamos el juicio, porque el juicio ya lo pagaron. La fianza fue pagada. Y nosotros vemos el cumplimiento de esta profecía y la esperanza para nosotros, las personas, que Dios dio a su Hijo por amor a vos, por amor a mí. Y por este regalo nosotros tenemos la salvación, por medio de la fe, por medio de creer. Y no es por quién seas vos o quién sea yo. No es porque soy lindo, que porque soy feo, que soy alto, que soy bajo. No tiene nada que tengo plata, que soy pobre, una cosa. No tiene nada que ver eso. Dios te va a salvar porque Él te ama. Y después dice que no hay ninguna obra que vos puedas hacer para salvarte. Porque la salvación no es por obras. Venir a la iglesia es una obra, por ejemplo.
Leer la Biblia es una obra, orar es una obra, y no hay ninguna obra que pueda salvarte. Por eso es que Dios te dice, mira, este es el regalo que tengo para vos. Este es el regalo que te da el perdón de todos tus pecados, la salvación, la vida eterna. El juicio, no hay juicio. ¿Lo quieres? Está en cada uno aceptarlo. Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros los que elegimos rechazar este regalo de Dios que nos da la salvación y en consecuencia nos vamos al infierno. Pero es decisión nuestra. Ahora, yo no sé en qué condición se encuentra cada uno aquí, no los conozco. Es un gusto conocerlos así, aunque sea de vista. Pero con todo el amor que Dios me enseñó a dar, les tengo que decir que ustedes tienen que tomar una decisión. Si aceptan este regalo, la Biblia dice que ustedes pasan a ser hijos de Dios. Si no aceptan este regalo, ustedes siguen en su camino con el cartel que dice aquí, derechito al infierno. Es duro, lo sé, pero es lo que la Biblia dice y la Biblia es la palabra de Dios. Es una realidad, es un problema, pero que tiene solución. Y la solución está en la mano de cada uno. El que decida aceptar este regalo puede hacerlo hoy. Y en este momento pasa de muerte a vida eterna. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. El que cree en mí no perecerá jamás. Pero está en la decisión de cada uno. Ustedes pueden postergar esta decisión. Sí, puede postergar, por supuesto. Lo que no puede postergar es la fecha y horario de su muerte. Eso es algo que no sabemos. Puede ser que saliendo aquí en el auto venga uno y me choque y chao. Es algo que sería lamentable, pero puede pasar. Por eso la decisión tiene que ser hoy. Si ustedes tienen alguna duda, pueden consultarme a mí, a Javi, a Shami. Hay muchos chicos que pueden ayudarlos también. Pero la decisión es personal. Cada uno decide. Yo no puedo decidir por mi hermano, ni por mi hijo, ni por mi madre, ni por mi padre. Nada. Cada uno decide. Y ese camino que ustedes decidan va a ser el camino que van a enseñar a los que vienen atrás. Por eso es muy importante el testimonio que nosotros tenemos hacia los demás. Ahora me gustaría a mí terminar con una oración sencilla. Si usted no tiene a Cristo en su corazón y quiere tenerlo en este momento, puede repetir esta oración que yo voy a ir diciendo de manera lenta. Usted lo puede hacer en su corazón. Y me hace saber después, así estamos orando de manera específica por cada uno de los que decida esto, ¿no? Y si tienen alguna duda, también podemos charlar. Esto es una decisión que marca toda la eternidad. Y lo bueno de esto es que es un regalo de Dios. A nosotros no nos cuesta nada. A Él le costó, pero a nosotros no nos cuesta nada. Así que los animo a que puedan meditar, puedan reflexionar y que decidan por lo mejor, ¿no? Inclinemos nuestras cabecitas, juntemos las manitos como hacemos en la escuelita y oremos. ¿Sí? Bendito Dios, gracias te damos porque en tu palabra vemos que el pecado nos separa de ti. No solo nos separa de ti, sino que nos condena al infierno. Pero tu amor es más grande que esa condena. Has puesto tus ojos en mí y has dispuesto un regalo para que pueda ser salvo de la condenación. Gracias Dios. Acepto este regalo en mi corazón. Limpia mi corazón de todos los pecados, Señor. Hazme una nueva criatura. Guíame en tus caminos, Señor.
y te pido que me ayudes a poder ser un buen testimonio ante todas las personas que me rodean. Nos encomendamos en tus manos, Dios, agradecidos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer otra oración. Gracias, Dios, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos confronta, pero también nos conforta, Señor. Nos desafía a poder ir por más, a poder crecer, Señor, a poder superarnos a nosotros mismos, guiados de ti, de tu palabra, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros y que podemos ser un ejemplo que marque la diferencia, no solo en la familia, sino en la sociedad y en el mundo, Señor. Gracias porque tenemos este libro tan especial, tan sagrado, que nos muestra, Señor, cómo debemos andar en la vida, cómo debemos tratar al prójimo, al vecino, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos amar a las personas. Gracias, Señor, porque de ti aprendemos y porque aprendemos de ti lo transmitimos, Señor. Bendice este tiempo y te pedimos que nos estés cuidando en lo que resta de esta jornada, de esta reunión. Y gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.